Esto nos lleva un poco a la idea quizá metafórica de la estética del discurso jurídico y de cómo opera y cómo facilita la socialización del lenguaje jurídico y la promoción de lo que algunos han llamado un sentimiento constitucional, ¿no? Aludiendo quizá a alguna obra de Lucas Verdú, profesor español, en ese sentido de cómo se genera realmente la eficacia de los derechos está en que se cumplan por las autoridades, pero que también se respeten por todos. Y eso supone que hay un entendimiento de lo que significa la noción de derechos humanos, pero también un sentimiento compartido de lo que es su importancia. Y su importancia práctica y en la vida práctica, tanto en la casa, los papás con sus hijos, las parejas en su relación cotidiana, los maestros con los alumnos con los maestros, las autoridades con sus propios empleados. Y aquí ya se discutía que si las autoridades tenían o no derechos. Bueno, las autoridades como entidad tiene facultades, y ya lo decía el doctor, pero por supuesto que las personas tienen derechos y se deben respetar en las propias oficinas, y la discriminación y la igualdad de género y todas esas son cuestiones problemáticas, serias, graves, que a veces se ocultan, y la autoridad sale a dar la cara, a hablar por los derechos humanos, y atrás en sus oficinas tiene un antecedente y una historial de discriminación y prepotencias que también deben visualizarse para que esto empiece a cambiar realmente. Cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad, sugiere Aaron Barak, que fuera presidente de la Corte israelí. Bueno, en fin, son algunas de las nociones que sobre este primer tema quisiera plantear a la discusión, no pretendo resolver nada. El siguiente tema que quisiera hablar es un poco sobre el uso del precedente internacional. Ya la Corte Interamericana desde mucho tiempo atrás habló de lo que ahora se extiende en el lenguaje jurídico, que es el control de convencionalidad y lo que esto supone. Y por supuesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo enfatizó en varias tesis que derivaron de ese expediente 912, del que ya he aludido y ya se ha hablado aquí. Eso supone que los jueces nacionales, pero también las otras autoridades que tienen que ver con los derechos humanos, ejerzan este control de convencionalidad. ¿Qué significa? Bueno, que se tengan en cuenta las normas obligatorias de por sí de los tratados internacionales y de la costumbre internacional, que también es obligatoria de por sí, aunque hay veces no se destaque o no sea tan fácil saber dónde se ubica. Pero que este control no solamente se ejerza a la luz de lo que dicen los textos, la literalidad de los textos internacionales, los tratados particularmente, sino también de lo que ha dicho los tribunales internacionales, los órganos encargados de su aplicación, particularmente los órganos jurisdiccionales, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque esto no excluye la importancia práctica y el valor persuasivo y autoritativo que tienen las opiniones de otras instancias internacionales, como son los comités de Naciones Unidas, de los que México ya ha reconocido también su competencia para conocer de peticiones individuales, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguiendo por supuesto la naturaleza jurisdiccional de las resoluciones de la Corte Interamericana frente a los otros. Es creciente este diálogo jurisprudencial, como también se ha denominado. O sea, el hecho de que existan citas de precedentes internacionales en las resoluciones de los tribunales nacionales es un hecho que puede plantearse a la luz de los últimos 20 años novedoso, porque es realmente reciente, pero que existe y cada vez es más constante y más abundante y más preciso en sus citas. También las comisiones de derechos humanos, la nacional y algunas de las comisiones estatales, por lo que pude yo percibirme, menciono algunas, la del Distrito Federal, la de Jalisco, la de San Luis Potosí, la de Sinaloa, la de Yucatán, en fin, algunas otras y por supuesto muchas que seguramente se me escapan de esta primera revisión que hice para estos efectos, aluden a estos precedentes. Mi duda es, y lo hablo también de un poco de mi experiencia jurisdiccional a la luz del escritorio, ¿cómo se hace? ¿Cómo se utiliza? Es muy fácil aludir a veces a que la Corte Interamericana ha dicho tales y tales cosas, que la Corte Penal Internacional ha dicho, que los tribunales ad hoc han dicho, que la Comisión Interamericana ha dicho, que los comités de Naciones Unidas han dicho. Y esto refuerza, por supuesto, un argumento. Pero me parece que si no se reflexiona sobre cómo se están argumentando las cosas, desde los litigantes, cómo plantean los casos, el litigio estratégico, que bueno, las clínicas en las escuelas tienen un enfoque más claro de su importancia actual, es fundamental cómo se argumenta y es fundamental cómo se contestan los argumentos por las autoridades en cualquier contexto. Y me parece que no basta con una cita aislada o meramente retórica de estos precedentes, sino que tiene que también tener un valor realmente práctico, que se teja bien entre el derecho nacional, entre los tratados internacionales y entre el precedente, y se dé coherencia, para que no nada más estemos ante precedentes aislados, sino ante verdaderos argumentos.
Y aquí, y con esto termino porque creo que ya mi tiempo se agota o se ha agotado, quisiera también plantear una idea de socialización del discurso de los derechos humanos. Y ahí las convenciones creo que tienen un valor fundamental. Las nuevas tecnologías nos permiten acceder a redes de información y a bases de datos que podrían tejer un discurso común. Hay una pretensión de universalidad y de uniformidad del discurso de los derechos humanos, que supone que se deben proteger igual en Baja California que en Chiapas, en Oaxaca que en Tamaulipas y en el Distrito Federal. Y no nada más ahí, sino también en el Estado mexicano y en el Estado venezolano y en los Estados Unidos y en Francia y en Europa. Por supuesto, hay criterios de subsidiariedad y principios que permiten armonizar y respetar también las diferencias culturales, las diferencias, el pluralismo que existe en las sociedades. Pero me parece muy importante que exista la posibilidad de socializar y de conocer cuáles son estos criterios que están sosteniendo las comisiones de derechos humanos en los distintos ramos y tejer un discurso común que permita al final a los ciudadanos saber qué significa el derecho a la libertad de expresión, cuáles son sus límites, sus alcances, qué significa el derecho a la información, qué significa el derecho a presunción de inocencia, cuáles son sus límites, sus alcances, o sea, que permitan socializar. En esto hay responsabilidad, por supuesto, de las comisiones de derechos humanos, de los tribunales, de las autoridades administrativas y de todas aquellas que tienen una función de garantía y de promoción de estos derechos, pero creo que también es un dato importante que no debe escapar a la gran reforma que se planteó, al gran rediseño institucional que está. Creo que estos dos temas que he planteado, que son quizá más operativos, una responsabilidad más personal de cómo se enfrenta el juez, el administrador de justicia, el que resuelve una queja, cómo se enfrenta frente a un papel, un bonche de papel que es un expediente, pero que tras ese bonche de papel hay personas que están alegando que se les afectan no cualquier derecho, sino sus derechos más fundamentales, que son comunes a todos la especie humana o que esa pretensión tienen. Les agradezco su atención.